2023. Y es un honor poder presentar en esta tarde a nuestro siguiente speaker, es el PhD Daniel Susaeta. Él es director general de la IDE Business School. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar esta tarde con ustedes. Siempre de AEBE, que nos invitan a participar en sus eventos, y sobre todo el Machala para nosotros es motivo de fiesta porque se pasa muy bien, la verdad se pasa muy bien, y Machala es un lugar especial. Por lo cual, pues nada, un placer estar con ustedes esta tarde. Cuando conversamos un poco del tema que querían que tratásemos esta tarde, el tema era un poquito más largo, del que he sintetizado aquí, porque hablaba un poquito de cuáles son las claves de una compañía o que una empresa tiene que tener para ser capaz de perdurar en determinados entornos de crisis y de convulsión y cosas de estas. Y se dan cuenta que le he quitado todo eso de la convulsión, le he quitado todo eso de los escenarios, porque ahora es la constante. Yo no sé si creen o no que estos temas, o por lo menos esos mundos mágicos que vivíamos a principios de los 90, donde los que somos de una generación anterior soñábamos y teníamos la pesadilla de la que tenía Mafalda en las noches, de que el mundo iba a terminar por una guerra atómica y todo iba a terminar ahí. Pero a finales de los 80 como que todo el mundo fue resolviendo todos sus problemas, y en los 90 se cae el muro de Berlín, se acaba este tema de la Guerra Fría, aparece el Internet. Dios mío, todo va viento en popa, el mundo va fantástico. Algunos que vivíamos en algunos lugares, como por ejemplo en Colombia, era bastante difícil vivir en esa época en Colombia, narcotráfico, muertos, bombas, por acá, por un lado y por el otro, pero en términos generales el mundo iba cada vez mejor, y la tecnología estaba permitiendo acceder a todos a un mundo hiperconectado, donde todo estaba al alcance de cualquiera, donde el conocimiento, donde la información fluida a la velocidad del Internet. Dios mío, el mundo era mágico, todo iba pintándose cada vez más guapo, ¿eh? Pero comienza el 2000, y poco a poco empieza a haber crisis por un lado, por el otro, las crisis de las empresas .com, después llegó la crisis del 2006 con las hipotecas subprime y un montón de líos y crisis por acá en Europa, crisis por acá, y yo no sé si perciben o no que de forma generalizada hay una crisis en la democracia occidental. No hay ningún país en nuestras democracias, países democráticos que consideramos países democráticos occidentales, que esté viviendo políticamente como que tiempos de calma, tiempos tranquilos. No, el común denominador en las democracias occidentales es, al contrario, la zozobra, la incertidumbre, esta inestabilidad de lo político, que empieza a ser como que el factor y común denominador de distintos países y en distintas zonas, y está pasando de todo. Y puestos a juntar peores cosas, toma pandemia. Cuando soñábamos que nos iba a tocar una pandemia de esas que leíamos en los libros, tipo la fiebre española y cosas de estas, o la peste bubónica? Eso lo leímos en los libros de historia y decíamos, jamás nos tocará una cosa de estas, y menos en los tiempos modernos con la tecnología que teníamos. Pero nada, toma COVID, y en pleno COVID, salimos del COVID, guerra en Ucrania. La verdad, ¿creen cómo han sido estos 20, 23 años de inicios de este siglo? ¿Han sido todo tranquilidad? ¿O al contrario, ha sido todo zozobra, todo incertidumbre? ¿Y verdaderamente creen ustedes que estos tiempos van a calmarse? ¿Esto es algo pasajero? Pues no, algunos creemos que no. Probablemente tenemos ante nosotros un tiempo de incertidumbre, un tiempo de obscuridad
en lo político, en la democracia, vamos a vivir tiempos difíciles y creo que esa es la constante, por lo cual el pensar en qué cosas hay que hacer para perdurar en circunstancias algo como que difíciles, al contrario, eso es lo normal ahorita. Lo normal ahorita son estos entornos complejos, estos entornos donde en lo político no sabemos qué va a pasar, hay una fusión entre lo político y lo privado, donde la sociedad empieza a tomar papeles importantes en cuanto a un discurso de aquello que la sociedad quiere, hasta cosas que, por ejemplo, pueden estar relativamente lejos de nosotros, pero quienes viajan, ustedes que se dedican a una industria que exporta y seguramente tienen que viajar por el mundo, se dan cuenta que en otros países socialmente hay un montón de luchas. Al final de la presentación hablaré un poquito de eso, pero hay un montón de luchas sociales que empiezan a afectar el estado de bienestar o ese status quo de la sociedad en las que viven, y estas cosas empiezan a afectar. Nosotros estamos todavía aquí como que en una pequeña isla donde vivimos todavía como en un entorno como que nuestra vida es más tradicional, nuestra vida en lo social es mucho más tranquila que esas latitudes, pero no estamos ajenos a todo lo que de esos países puedan venirnos. Entonces, cuando pensaba en cómo demonios voy a sintetizar, después de estar ustedes 2 días aquí de evento y estas cosas y me dan el horario de la tarde después de que han almorzado, ¿cómo hago yo para tener 50, 60 minutos que me asignaron en el horario de la tarde para decirles 3 o 4 cosas que les puedan ser útiles y que se puedan llevar? Desde ese punto de vista, permítame entonces, pensé en esto. Todos nosotros seguramente, nadie tiene un bicho de estos, pues, no, o poca gente tiene un bicho de estos parqueado en el garaje, pero este es el cockpit o la cabina de un Cessna 172. Evidentemente no es la foto del original mío, porque no tengo, pero es la foto del simulador de Flight Simulator del Xbox. Yo dije, ¿dónde me voy a sacar una foto de una cabina de un avión que puedo utilizar como un instrumento para guiar la charla que voy a tener esta tarde con ustedes? Y dije, de una cabina de un avión, y la saqué de ahí. La saqué de ahí. Y quiero hacer un poquito esa analogía de lo que tiene que ser un piloto en la cabina de un avión. Un piloto en la cabina de un avión pues tiene un viaje planeado y en ese viaje quiere llegar de forma segura a su destino. Y para llegar de forma segura a su destino pues tiene un montón de competencias, su entrenamiento como piloto, pero tiene un montón de instrumentos y un montón de relojes y cosas que mira que le ayudan para saber cómo va. Entonces, quiero tomar esa misma analogía, o si me permiten esa misma figura, para tratar de extraer aspectos claves que deberíamos nosotros siempre observar, vigilar y controlar de nuestras empresas, de tal forma que no perdamos el rumbo, de tal forma que siempre estemos seguros de que estamos apuntando a un buen destino. Certeza en la vida, lo único que tenemos cierto es la muerte, eso es verdad, pero desde el punto de vista de empresa, uno como empresa, ¿qué pretende? Por lo menos perdurar, sobrevivir y que la empresa dure. ¿Y que dure cuánto? Mucho tiempo. Y que en el mayor tiempo que dure esta empresa podamos sacarle el mayor provecho posible a esa empresa. Por supuesto que sí. Entonces, en ese viaje y asumiendo que la intención de todo empresario es que su empresa perdure para siempre, por lo cual es un viaje que no va a llegar nunca a un destino, porque en la medida que más largo sea ese viaje, pues estamos consiguiendo de mejor manera el satisfacer las necesidades de esa empresa, que es asegurar que la misma, si es buena y hace cosas buenas para el mundo, pues que la empresa dure y que la empresa siga existiendo. Entonces, tomando esa analogía, yo dije, bueno, les voy a pasar no 17 claves o 72 claves para asegurar la permanencia, la supervivencia de las empresas en el tiempo, porque si les paso 72 claves, en la medida que estoy listando la número 13, están todos ustedes dormidos como focos ahí, durmiendo el almuerzo. Yo tengo que sintetizarlo.
Y evidentemente voy a tratar de hacer una gran síntesis y he identificado por lo menos 4 cositas. 4 cositas que quiero transmitirles, que quiero tratar de comunicar esta tarde con ustedes, y si soy capaz de convencerles de ello, pues de alguna forma que se convierta en 4 cositas que ustedes tienen en la agenda de todas las semanas y que tienen ahí en su cabeza, de tal forma que cuando vigilan sus empresas, cuando vigilan su operación, pues de alguna forma tienen estas 4 cositas presentes. Permítanme comenzar con la primera de ellas, es mirar para afuera. De la misma manera que un piloto, sobre todo un piloto que vuele con las reglas de la navegación visual, porque hay reglas de navegación por instrumentos y hay reglas de navegación visual. Un piloto que navegue bajo las reglas de navegación visual tiene que estar viendo afuera. Tiene que estar viendo la topografía, tiene que estar viendo dónde está y tiene que ubicarse. Y desde ese punto de vista, este es un primer mensaje, sí. Nosotros como empresarios no podemos ir por el mundo si no tenemos una mirada de lo que está ocurriendo afuera. Una mirada de lo que está ocurriendo afuera. Si pertenecieran ustedes a otro tipo de empresa o de una forma genérica, a cualquier otro tipo de empresa, uno podría sintetizar qué cosas deberías estar mirando afuera. Pues deberías estar mirando tu propuesta de valor y deberías estar mirando tu estrategia competitiva, vale. Pero estamos en una industria o en un sector muy específico, el sector bananero. Y el sector bananero es una gran industria que en este país, un sector empresarial en este país que tiene muchísimos años, y uno requiere, o el análisis de este sector requiere una visión un tanto distinta, un tanto diferente, porque cuando uno habla de propuesta de valor desde un punto de vista comercial o estrategia competitiva, uno siempre, desde el punto de vista empresarial, siempre piensa en qué soy distinto y mejor que mi competencia. Y esa visión del empresario que permanentemente está vigilando su competencia es lo normal en muchos tipos de industria. Pero en este sector en particular es algo especial, porque como bien, y voy a pegarme de las palabras de lo que Marcel decía en la sesión del final de la mañana, ustedes podrían verse entre ustedes como empresas que compiten entre sí, pero eso puede ser y creo, estoy de acuerdo con Marcel, que eso es una visión equivocada. Nosotros podríamos pensar que competimos más bien contra la oferta que hacen otros países. Nosotros competimos contra los productores de banano de Costa Rica, de Colombia, de otras latitudes del mundo. Y podríamos vernos como un gran gremio que entre todos nosotros estamos tratando de hacer llevar la oferta de producción de banano del Ecuador al mundo. Y competimos contra otros por el acceso a los mercados. Entonces, esa visión de mirar afuera es una visión donde esa visión tiene que tener una mirada especial. Y compro totalmente, no sabía que Marcel iba a pegar ese discurso. Bueno, siempre lo hace. Yo llevo años escuchando a Marcel con sus no son cuentos ni mucho menos, son sus historias y sus sueños, donde de alguna forma busca que el sector empresarial ecuatoriano trabaje mancomunadamente y se unan para competir mejor. Y no solo es una noble idea, sino que es la idea correcta. Es una idea inteligente. Es una idea inteligente donde todos ustedes pueden ayudarse mutuamente para competir mejor. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante tener esa visión de dónde estamos nosotros en esa cadena de valor de la oferta de banano del Ecuador al mundo y cuál es el rol que nosotros tenemos dentro de este gran tablero de ajedrez. Me gustaría, y utilizo, y acabo de usar la palabra de ese juego, el ajedrez, porque cuando nosotros hablamos de mirar para afuera, estas son decisiones que cuando yo las configuro o tomo decisiones de ser de determinada manera en una industria, estas son decisiones que no se pueden cambiar de un día para otro. Si yo quiero jugar en esta industria y decido ser un gran productor bananero,
Yo de la noche a la mañana no puedo pasar a ser un oferente de fertilizante para la industria bananera, o desde mañana ser un exportador, o desde mañana un productor de cajas, o desde mañana ser un banquero que apoya y respalda la industria. Cada empresa, cada posición que yo ocupe en la cadena es una posición que cualquiera que quiera emprenderla le tomará tiempo. Y le tomará tiempo de ubicar este espacio en ese gran tablero de ajedrez, y es importante pensar cuál es la posición que voy a ocupar en ese gran tablero de ajedrez, porque esa posición, uno, va a tomar mucho tiempo en construirla, y si yo me diera cuenta en el momento que tengo que cambiarla, que estoy en la posición equivocada, que sabes que donde se gana dinero no es en esta parte de la industria, sino que es en esta otra parte o es en esta otra parte, y quisiera moverme, esa decisión de moverme no es tan fácil, y es una decisión que hay que pensar. Y a esto es esa vigilancia de lo externo implica tomar decisiones de largo plazo. Y estas decisiones de largo plazo hay que pensarlas bien, hay que pensarlas bien. Eso es como, por ejemplo, dices, no, es que, asumiendo que tienes una visión católica de la vida, dices, no, voy con esta hasta la muerte, y a mitad de camino te arrepientes y dices, ya no, no, qué pena, es hasta la muerte, y ya te quedaste con ella hasta la muerte. Y sobre todo aquellas personas que tienen una visión de que el matrimonio debe ser de determinada manera o no. Pero, ¿por qué? Porque te comprometiste en ese camino de largo plazo. Y estas son decisiones que te hacen a ti comprometerte con lo que quieres hacer, y esto es de largo plazo. Y el lograr una buena posición en la industria o en un sector empresarial y hacer de esa empresa algo que perdure, que valga la pena, que logre los resultados, es algo que toma tiempo. Es algo que toma tiempo, por lo cual no es una decisión que hay que tomarla a la ligera, y es una decisión que hay que pensarla bien. Compro nuevamente, insisto, en esta idea del benchmark que Marcel y Agroban desde hace mucho rato están tratando de promover dentro de la industria. Es una muy buena forma de entender qué está ocurriendo en la industria, qué está ocurriendo con el negocio, cómo funcionan los grandes números de la empresa, de las empresas que producen, y desde ese punto de vista tener información, y es tener información de cómo lo está haciendo la industria. Eso es parte de esa mirada para afuera, mirar lo que están haciendo otros, por supuesto. Si yo quiero tener esa sabiduría de aquel que quiere tratar de perdurar en el tiempo, esa sabiduría requiere la humildad de reconocernos que no somos los más sabios del universo, que no todo lo sabemos, y que puede haber alguien cercano a nosotros que ha descubierto cosas y formas mejores para hacer las cosas que yo no estoy haciendo. Y sería estúpido pues no aprovechar, estando esa información disponible, para yo aprovecharla, para yo estudiarla, para tenerla, y con esta información poder alimentar y dirigir mi empresa. Por lo cual, esta primera visión de mirar para afuera es una de esas pequeños tips que quería pasarles ahorita. Y si hay un tip que dice, mira para afuera, adivinen cuál es el segundo. Mira para adentro. Mira para adentro, pues es evidente. Y aquí yo quisiera comunicarles como esta historia de el diablo está en los detalles. Hace muchos años, cuando Agroban, Marcel y se arrimaron al IDE para deciros, oiga, ayúdenos para montar un programa para desarrollar capacidades de dirección a los empresarios de este sector. Pues evidentemente muchos de los profesores del IDE no habíamos visto una hacienda bananera por dentro nunca. Y la primera vez que vimos una planta de banano en ese momento fue, vinimos a conocer cómo funciona una plantación, y vinimos cómo se siembra aquí, qué es esto, de dónde sale el racimo, cómo es la biología de estas plantas, y aprendimos un poquito de todo eso. Y al aprender un poquito de todo eso, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que de alguna manera esta idea que hay desde fuera de que es un monocultivo, y que como es monocultivo es una sola cosa, debe ser muy fácil, es mentira.
este asunto es complejo. Este asunto tiene un montón de complejidad y tiene un montón de pequeños detalles que, dependiendo las decisiones que tomes en cómo gestionas, en cómo siembras, en cómo cosechas, en cómo seleccionas, en cómo enfundas, en cómo haces muchísimas cosas en el día a día, la producción, los resultados de la bananera cambian sensiblemente. Y claro, evidentemente ahí hay mucho know-how de técnica, de la biología de las plantas, de los ciclos biológicos de las plantas y cosas de estas, pero uniéndome al reclamo de Marcel, todo esto tiene que acabar en números de la operación. Todo esto tiene que acabar en números de la operación. Nosotros, con el paso de los años, hemos aprendido de todo esto y hemos visto números de muchas empresas y de muchas haciendas distintas y de cómo hacen las cosas. Y sí, es verdad que si yo cometo una serie de errores en el diseño de esa operación de la hacienda, puede ser que no sea rentable, puede ser que los números no den, pero la verdad es una industria o es un sector empresarial que es hasta cierto punto generoso, porque aunque puedas cometer decisiones que te puedan llevar a errores, son muchos los escenarios en los que se ve que se puede gestionar de forma adecuada una empresa o una hacienda bananera. Nosotros, viendo los números desde el punto de vista de las operaciones, desde el punto de vista financiero, deberían ser empresas que siempre operan con flujo de caja positivo. Deberían ser empresas que siempre tienen sus finanzas bajo control. Pero cuando empezamos a ver un poquito todos los que iban por el IDE, todos los que van y nos cuentan un poquito cómo hacen las cosas y los números que tienen y todas estas historias, nos damos cuenta que la realidad es distinta. La realidad es que hay muchas empresas que viven del sobregiro en sobregiro y esta es la constante. Y uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que esto sea la realidad de estas empresas? Y es probablemente porque no están tomando las decisiones correctas para gestionar la empresa. Toman del flujo de caja de la empresa y se compran la hacienda del lado para ampliar sus operaciones, cuando eso debería ser con un capital de largo plazo, no con capital de corto. Y en fin, el cuento cortito entonces de todo esto es, si yo quiero perdurar en el tiempo, tengo que asegurarme que las decisiones operativas de cada día me conduzcan a una eficiencia financiera. Y esto tiene que ser una realidad, Y deberíamos todos poder tener en nuestras manos un instrumento tan sencillo como un Excel o una herramienta donde nosotros todas las decisiones que tenemos las ponemos en el Excel y vamos viendo qué pasa si cambio del enfundar de esta manera a esta manera, qué pasa si selecciono de esta manera, qué pasa si logro tener tantas cajas por racimo, qué pasa si tengo tantas plantas por hectárea, qué pasa con todos esos, qué pasa si, y tener un instrumento donde inmediatamente estoy midiendo el impacto. Y sé qué le pasa a mi flujo de caja, sé qué le pasa a mi rentabilidad, sé qué le pasa a mi operación. Sé qué le pasa a mi operación. Y no deberían tomar decisiones sin esos diagnósticos, sin esos instrumentos, porque es como que conducir un buque en la mitad del Océano Pacífico, pero sin brújula. Es peligrosísimo. Puede ser que sea a qué velocidad voy, sé que no sé, distintas variables del buque, pero no tengo idea cuál es el rumbo que lleva ese buque. Por lo cual no es lo correcto. Muchas empresas, muchas operaciones, muchas haciendas bananeras pueden estar tomando decisiones que cuando miran la eficiencia financiera de sus decisiones, ¿sabes qué? Es más rentable coger toda esa inversión y comprar papeles de Pronaca en la bolsa y sentarme a esperar que me paguen el rendimiento a fin de año. ¿Para qué carajo me meto en el berenjenal de la tierra, gestionar gente, inversiones, qué flujo de caja, qué coproveedores, ¿para qué me meto en todo ese berenjenal si de alguna forma esto no es rentable?
Entonces, sí, debería estar vinculado en toda esa operación interna, con un análisis donde permanentemente estoy vigilando y diagnosticando financieramente cómo está mi negocio. Alguien podrá decir, mira, yo en mi vida lo he hecho y yo solamente sé lo que tengo en el banco en la mañana y sé cuánto me terminó el banco en la tarde. Y así lo he hecho toda la vida y llevo 30 años haciéndolo de esta manera. Perfecto, puede ser que sí, pero el mundo, ¿podríamos aceptar que la competitividad en el mundo con el paso de los tiempos cada vez se va haciendo más difícil? Cada vez hay más rivalidad en los mercados, cada vez hay más rivalidad en todas las distintas industrias, por lo cual tiende la vida a ser cada día más fácil para que el empresario haga dinero, o en el tiempo cada vez tenemos que ser más sofisticados, más eficientes, más capaces de producir dinero. Cada vez es más difícil, esa es la realidad. Y esta realidad no es única y exclusiva del sector bananero ecuatoriano. Esta es la realidad de cualquier sector empresarial del mundo. Esta es la constante. Y viendo las cosas a largo plazo, tenemos que tener esa visión. Y tenemos que asegurarnos de que internamente y de forma operativa estamos tomando las decisiones correctas y estamos midiendo el impacto. Nosotros, por ejemplo, esta es una operación, no se ve bien los números, pero ese es un diseño de una operación de 500 hectáreas que montaron en la península con banano orgánico. 6 años de inversión para tener una tasa de retorno del 14%. Oye, fantástico, sí, ¿no? La verdad a veces suena poco. Para todo el riesgo, para toda la cantidad de dinero, para toda la cantidad de capital ahí metido, y de alguna manera hice todo ese trabajo para tan poco. Ahí es donde de alguna manera entonces insistimos que de la mano de las decisiones de la operación técnica de la hacienda, técnica desde el punto de vista biológico, porque tengo un buen agrónomo, porque tengo buenas personas que conocen las plantas, que conocen lo fitosanitario, que conocen de la biología, que conocen de la tierra, que conocen del clima, que conocen de un montón de elementos y son capaces de con esto ayudarme a tomar mejores decisiones. Todas esas decisiones tienen que estar atadas a un instrumento de control y de gestión financiera y de gestión global de la empresa. Y el demonio está en los detalles, sí. El demonio a largo plazo, si queremos hacer que la empresa perdure en el tiempo, esta es una de esas variables en la que año tras año hay que crecer. Hay que crecer en eficiencia, hay que crecer en capacidades y hay que crecer en que somos cada vez una empresa mejor administrada que ayer, mejor gestionada que la de ayer. Si no estamos evolucionando como administradores de nuestro negocio en el tiempo y hacemos las cosas como las hemos hecho hace 37 años, no creo que sea el camino correcto. El camino correcto es un camino de evolución positiva en una gestión cada vez más profesional, más técnica y más asertiva, si podríamos decirlo, de lo que realmente le podría pasar a mi empresa. Entonces sí, desafortunadamente hay que tener miles de cuadros de Excel como los que los invita Marcel, pero hay que tener un montón de cuadros internos, operaciones internas, donde hay que buscarle de manera muy creativa y de manera muy competente a cómo cada vez ser mejor dentro de una industria. Hoy tenemos banqueros sentados entre nosotros, deseosos por venir a apoyarnos con su dinero para decir, venga, ustedes necesitan capital para financiar adecuadamente sus negocios. Perfecto, acá estamos nosotros para eso. Y de hecho, para eso está la banca comercial. Pero la banca comercial no puede ayudar si nosotros como empresarios no hacemos bien las cosas. Si nosotros como empresarios no somos empresarios competentes. Si nosotros no ponemos las cosas bien puestas, ya sea desde el punto de vista de la sociedad o desde el punto de vista de nuestra gestión interna. Ellos están para ayudar, pero también para ayudarnos. Los primeros que tenemos que ayudarnos somos nosotros mismos en gestionar nuestras empresas de forma cada vez más competente. Entonces, segundo punto, queremos perdurar en el tiempo, mira para afuera, pero siempre una mirada para adentro. Yo sé que este es un dicho muy viejo de el ojo del amo engorda el caballo, pero es parte de.
Es parte de. El día que descubramos cómo hacer negocios tirados desde una hamaca y tener alguna parte de nuestras inversiones que estén produciendo un 30, 40, 60% anual, fantástico. Pero mientras tanto hay que estar ahí. Mientras tanto hay que empujar los negocios y sacar los negocios adelante y no hay de otra que estar ahí metidos en los mismos. De estas dos visiones, de estas dos claves, quiero caminar hacia una tercera, que es evidente. Es evidente. Y sí, es parte de los sueños de Marcel. Marcel desde hace muchos años le tiene envidia a la industria del café en Colombia. Le tiene una enorme envidia. Y es una envidia buena, es una envidia buena. Yo estoy de acuerdo que es una industria que ha logrado socialmente ayudar a desarrollar un sector de un país y a unos ciudadanos de aprovecharse de un beneficio económico de una industria en particular, y lo han hecho muy bien. ¿Por qué no el banano? ¿Por qué no el banano puede hacer lo mismo? Por supuesto que sí, seguro que sí. Pero la caridad empieza por casa. Una variable clave de todo esto, antes de pensar hacer filantropía y empezar a ayudar al pueblo, a la región donde estamos, es esa caridad empieza por casa. ¿Y la caridad por dónde empieza? Por nuestra gente. Estamos desarrollando de la forma adecuada nuestra organización. Estamos desarrollando esa organización humana, me refiero, a ese conjunto de gente que trabaja con nosotros. Estamos ayudando a que ese grupo humano, con el paso del tiempo, se desarrolle de la forma adecuada. Estamos asegurándonos que este grupo humano cada vez sea más competente, más capaz, que tenga más capacidades para hacer las cosas, pero al mismo tiempo que sea un grupo confiable, que sea un grupo confiable. Si tenemos que estar cada uno de nosotros autorizando hasta el último botellón de agua que se compra en la empresa, es absurdo. Nosotros necesitamos confiar en los demás, necesitamos gente en la que podamos confiar, porque estas operaciones son extensas, estas operaciones implican enormes cantidades de terreno y es imposible el tener el don de la ubicuidad para poder estar en todas partes vigilando todo de forma permanente. Necesitamos confiar en la gente. ¿Y cómo logras tú confiar en la gente si no los desarrollas, si no los tratas bien, si no gestionas adecuadamente ese talento humano, esa organización humana que hay ahí detrás? Entonces, muy bonito el sueño de Marcel, de ese sueño del cafetero colombiano, de lo que ha logrado ser la industria del café en Colombia, pero comencemos por nuestra propia gente. ¿Está nuestra propia gente bien atendida? ¿Está nuestra propia gente bien desarrollada? ¿Tenemos a la gente más competente al lado nuestro? ¿Los medimos y les exigimos de forma adecuada y les retamos a ser cada vez mejores? ¿Y gestionamos todo eso de forma justa? Ahí hay un gran trabajo, ahí hay un gran tema. Evidentemente, yo sí quisiera por partir el que hay que reconocer que este país ha logrado montar una industria, un sector empresarial muy potente, que ha hecho mucho bien a este país, que ha traído muchas divisas, que ha traído riqueza, y que de alguna forma tenemos una sociedad que vive alrededor de donde están las haciendas, y esta es gente muy buena. En otros países, no muy lejanos de acá, se han vivido cosas terribles, con guerrilla, y detrás de la guerrilla secuestro, y detrás de los secuestros cosas terribles que le han pasado a muchos empresarios. Oigan, esta es una bendición, este país es una bendición del cielo. Tener la tranquilidad con la que se puede hacer negocios, agronegocios en el Ecuador, es una pequeña isla de paz en las latitudes cercanas. Todos somos conscientes de todo eso, y es una suerte, es una bendición tener la gente que tenemos. Pero bienvenido a que tenemos esa gente que ha sido capaz y esa gente que ha sido buena con nosotros, pero oye, también hay que devolver, y hay que devolverle a toda esa gente tiene necesidades, toda esa gente quiere desarrollarse, todas estas personas necesitan desarrollarse. Y sí, ¿por qué no?
soñar un poco más allá y ayudar a desarrollar esos pueblos, esos corregimientos donde vive nuestra gente, para que de alguna forma su calidad de vida, la dignidad de la vida de estas personas crezca también. ¿Por qué no? Me parece un sueño muy noble y creo necesario. Por lo cual, esta es una tercera pata y una tercera clave que nos parece, desde el IDE siempre insistimos en que hay que hacer empresas buenas, porque si las empresas no son buenas, la sociedad se va a encargar de aplastarlas, punto. Y una empresa que no sea buena con la sociedad le pone guerra, la sociedad la maltrata, la sociedad de alguna manera busca cómo ponerle obstáculos. Desde ese punto de vista necesitamos ser útiles a la sociedad. Y esa utilidad con la sociedad no es esa utilidad maquiavélica que yo te doy para que tú me des. No. Es una utilidad bien vista, en el buen sentido de la palabra, donde realmente queremos el desarrollo y el bienestar de los demás, el bienestar de nuestra gente y el bienestar de sus comunidades, para que se desarrollen mejor. Y si eso se logra de una manera positiva y de una manera evolutiva, constructiva en el tiempo, esa va a ser una clave para que esta industria perdure en el Ecuador. Y es mirar a la gente que tenemos. Un cuarto y último elemento importante que me parece es cultivar a la familia empresaria. Miren, el IDE es una institución fundada por empresarios. Porque los empresarios, hace 30 años, este año cumplimos 30 años, por cierto, y esos empresarios que empezaron hace más de 30 años, básicamente en Guayaquil, a decir, oye, necesitamos una business school o una escuela de dirección que nos ayude a formar los directivos. ¿Por qué? Porque si queremos ingenieros, las universidades nos daban ingenieros. Queremos abogados, las universidades nos dan abogados. Pero queremos directivos. ¿De dónde sacamos directivos? ¿De dónde sacamos empresarios que necesita el Ecuador? No había un lugar para esto. Toma, IDE, para eso está. Y para eso estamos. Y desde hace 30 años, esa es la misión que nos han dado. Ayuden a desarrollar los directivos que necesitan las empresas del Ecuador y ayuden a desarrollar los empresarios que necesita el Ecuador. Pero estos empresarios, ¿de dónde salen normalmente? Son siempre personas que en algún momento se han atrevido con un sueño y se han lanzado a la aventura de emprender. Y detrás de ellos ha habido una familia. Y esta familia es la familia de ese emprendedor, que muchos de ellos lo hacen bien y tienen éxito. Y empieza a haber una familia empresaria. Necesitamos familias empresarias. Hay un indicador del desarrollo y la potencia empresarial de un país que se mide por la industria privada, me refiero a industria privada, y es el número de multinacionales de ese país que existen en ese país. ¿Cuántas multinacionales de capital 100% ecuatoriano existen en el Ecuador? Como que no hay. Pero nosotros por lo menos tenemos en lista 5 familias que tienen inversiones en empresas, que tienen el tamaño y tienen la capacidad de empezar a ser las futuras multinacionales del Ecuador. ¿Por qué no? Y es una forma de medir la capacidad empresarial de un país. Miren el número de multinacionales que hay de capital de ese país en distintos países. Ahora, ¿de dónde salen esas multinacionales en ese país? Salen de familias empresarias. Salen de familias, de alguien que en algún momento se ha lanzado a la aventura de ser empresario. Pero necesitamos que esa familia de ese empresario se desarrolle, que no se quede ahí, que no se quede con un patrimonio de X número de millones de dólares para después fumárselo. Eso no sirve para nada. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Lo bueno sería que ese empresario que logró acopiar un dinero, que logró montar una empresa, que logró construir una empresa, que detrás de esa oportunidad, de ese flujo de dinero que esa empresa creó, ese señor vaya desarrollando también, ¿qué cosa? Su familia. Y vaya construyendo una familia que sea una verdadera familia empresaria.
donde cada uno de los distintos miembros de la familia, los hijos, los primos, los hermanos, los parientes, los políticos, los no políticos, todo el perro, el gato y los que vengan detrás, se vayan preparando y se vayan formando, evidentemente para ayudar en el rol que le corresponde en la vida de la empresa. Pero y esto es algo muy viejo, que esto se escribe mucho, se ha escrito mucho y se ha dicho y se dice mucho también. Y hay mucha investigación donde muchas familias mueren muchas empresas se destruyen del cambio de una generación a la que sigue. Y esto es una realidad. Esto sí pasa y sigue pasando. Desafortunadamente el tema es complejo, pero es verdad que cuando viene una sucesión, vienen unos herederos, viene un segundo grupo de managers que vienen de la familia, que creen que lo saben, pero no lo saben, destruyen la empresa, acaban destruyendo esa empresa. Y no necesitamos familias empresarias que destruyan empresas. Necesitamos familias empresarias que mantengan las empresas que tienen, pero que al mismo tiempo sean capaces de crear otras. Entre más familias empresarias tengamos en el país, eso es como que el semillero de la capacidad del sector productivo ecuatoriano. ¿Y de dónde viene eso? De familias empresarias, de familias que han sido capaces de prepararse, formarse y recibir al mando algunas empresas, y no solamente recibir el mando de esas empresas, seguir haciéndolas crecer y perdurar en el tiempo, sino que además esa familia se convierte en promotora de otras empresas, y de una familia sale una empresa, otra empresa y otra empresa, y acaban con 70 empresas. Necesitamos familias de ese tipo. Necesitamos familias de ese tipo. Pero para poder tener familias de ese tipo hay que tener un plan de familia. Y en ese plan de familia hay que ver cómo se desarrolla esa familia. Esta mañana el rector de mi universidad, Diego Alejandro Jaramillo, estuvo hablando de ese tema. Y es verdad, es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo. Ahora, yo quisiera no solamente rescatar, quiero controlar el tiempo. Yo quisiera no solamente mandarles el mensaje de desarrollar esa familia empresaria por la formación de esa familia empresaria, que sí, es un tema importantísimo, es un tema fundamental, pero me gustaría visualizar una segunda dimensión de la familia empresaria. ¿Qué es mejor? ¿Todos los huevitos en la misma canasta, o por seguridad hay que tener huevitos puestos en distintas canastas? Hombre, a largo plazo hay que empezar a construir huevitos en distintas canastas. Y hay un tema que me parece que como país nos hace falta mucho desarrollo, y es empezar a asegurar que las familias empresarias no solamente gestionan de forma adecuada las empresas que tienen bajo su cargo, sino que además la familia es capaz de ahorrar y conservar unos flujos de dinero, y esos flujos de dinero se convierten en un fondo patrimonial de la familia, y ese fondo patrimonial de la familia se invierte y se utiliza para tener plan B en la vida, porque hay que tener plan B en la vida. Hay que ir sacando de alguna manera poco a poco utilidades para ir armando pequeños, no sé, di tú, montañitas de 10 millones de dólares. Si tengo 10 millones de dólares, venga, a rentar por aquí, por acá, por allá. La empresa, hay que darle lo que necesita la empresa para su crecimiento, para su desarrollo, por supuesto. Hay que asegurar que la empresa tenga el flujo de dinero que necesita para crecer. Pero de alguna manera hay que tener plan B en la vida. Uno nunca tiene comprado todo. Y como familia hay que tener plan B en las cosas, y ese plan B es ser capaz de desarrollar un fondo patrimonial en la familia que sirva para que la familia tenga tranquilidad en el futuro. La empresa se puede morir, desafortunadamente, se puede perder la empresa, pero la familia ha sido prudente y capaz de ahorrar en las épocas de bonanza para tener suficientes ahorros, y esos ahorros los han invertido de forma razonable y prudente, de tal forma que desaparece una fuente, pero tienen ahorros suficientes para seguir. Entonces, el asegurarse que las familias están desarrollando un fondo patrimonial de ahorros para épocas de vacas flacas, o en el peor de los casos,
desgracias como perder una empresa. Desgracias como perder una empresa, y por lo menos asegurar que ese ahorro está aquí y está siempre disponible al servicio de la sociedad y de la misma familia. Entonces, es un tema importante. Es un tema importante que muchas veces lo descuidamos. Muchas veces lo descuidamos. No, yo le voy a dejar a mi familia solo acciones. Vale. Y después la empresa se va para la punta a un cuerno, ¿y qué quedó? Nada. Y desde ese punto de vista hay que tener la prudencia. Hay que tener la prudencia de gestionar esto. Miren, yo solamente hacer un pequeño paréntesis. Como les dijeron hace un ratito, soy el director del IDE Business School, y como tal nosotros somos una entidad privada, sin lucro. Somos una entidad privada sin lucro. Casi que ninguna universidad o institución académica en el mundo privado es capaz de financiar sus operaciones por el flujo de lo que cobramos de los programas de formación que damos. Sobre todo cuando a la variable academia le mete rubros como investigación. No hay cómo pagar la investigación académica cobrando de las matrículas de los estudiantes ordinarios. Es absurdo. No hay cómo pagar eso. ¿De dónde viene la investigación que tienen las universidades privadas en el mundo? De donaciones de familias que todos los años contribuyen a la investigación y a la academia en el mundo. ¿Existen familias que hacen esto? Sí. Hay una especie de feria, feria privada que se accede con invitación personal, donde de alguna manera familias que tienen patrimonios de millones de dólares todos los años deciden qué actividades apoyar. Y una de las actividades que apoyan es la inversión en desarrollar las universidades y academia de otros países. Y nosotros buscamos esos fondos afuera. Pero, ¿por qué buscamos esos fondos afuera? Porque hay familias que tienen eso. Para hacerles un cuento corto, el año pasado estuvimos en Roma y estuvimos con un grupo de familias de empresarios de estos. Hay una chica, y una chica alemana, 26 años, acababa de heredar 4.000 millones de euros. Se quedó con 450 para ella y el resto los donó. El resto los donó. Hay gente por ahí, hay gente por ahí dispuesta a hacer ese tipo de cosas, bienvenido. Pero ¿de dónde sale todo eso? Sale porque en algún momento un antepasado de esta chica tuvo el cuidado de construir un ahorro patrimonial familiar. No solamente construir empresa, sino construir un fondo patrimonial familiar y desarrollar ese fondo patrimonial familiar, y ese fondo patrimonial lo ponen a producir y es una bola de nieve que sigue reinvirtiéndose en el país, y es dinero que está disponible para la sociedad, no es dinero que se desperdicia, es dinero que vuelve y da la vuelta y sirve para desarrollar la sociedad. ¿Por qué no el Ecuador puede trabajar en esa dimensión? Por supuesto, pero para trabajar en esa dimensión necesitamos familias empresarias que empiecen a desarrollar y empiecen a construir una visión de una familia empresaria con una gestión de un fondo patrimonial importante. Quería simplemente darles ese pequeño tip o esa visión de futuro de familias que me encantaría soñar que también se desarrolle en el país. Y ya, con estos 4 temas yo solo quería traerles una cosita para terminar. Esto podríamos llamarlo como es el epílogo. Para mí esos 4 temas recogen claves si yo quiero tener una empresa que perdure en el tiempo. Mira para afuera, mira para adentro, construye organización y desarrolla la familia. Son 4 elementos sencillos. 4 elementos sencillos que creo que son útiles y que nunca perderán la relevancia de ser necesarios para cuidar y atender. Con estas 4 cosas, por lo menos si nos aseguramos de estar haciendo estas 4 cosas, por lo menos estamos pisando 4 teclas claves para asegurar el desarrollo de mi empresa o de la hacienda o de lo que yo tenga. Pero quería traerles como epílogo una serie de cosas nuevas que hay por ahí. Hoy en día, este libro salió hace muy poco tiempo, de Jude Samuelson. Es una de las académicas norteamericanas que están detrás de cómo deberían ser las empresas en estos tiempos modernos.
Y hay una nueva corriente social muy potente de querer ponerle un bozal a la actividad privada en el mundo. Un bozal. Yo lo digo bozal porque no me gusta, porque creo en la libertad de empresa, soy más liberal que cualquier otra cosa, y este tipo de políticas o este tipo de nuevas formas de ver la sociedad están queriendo imponer unas personas en la sociedad a otros señores en la sociedad el cómo deben hacerse las cosas. Y ya les dije que soy liberal y eso va contra mí. Y creo que detrás de esto hay un montón de movimientos que parecen inocentes en el mundo, pero son cosas importantes. Son cosas importantes. Detrás de todos estos movimientos están todo lo que es el movimiento, todas estas cosas de lo woke, de lo progre, todo lo que está ocurriendo, que sabemos que está pasando con el movimiento LGTBI, que está pasando con un montón de cosas en el mundo. Dirán, pero Daniel, me estás hablando de pendejadas que ocurren por allá en Finlandia y en otros países. Aquí no tenemos la manifestación de la marcha gay por aquí enloqueciéndonos, ni poniendo a drag queens en los preescolares de nuestros hijos para que los niños de chiquititos se vayan familiarizando con los homosexuales. Sí, claro, eso no está pasando aquí. En otros países sí que está pasando esto. Pero eso nos va a afectar a nosotros, a ustedes más pronto que a otros, porque ustedes exportan. Todos ustedes. Marcel hablaba un poquito de que en el 2013 quienes tenían certificaciones. Hombre, uno que otro. Hoy quienes tienen que tener certificaciones, todos. Y vendrán otro tipo de certificaciones. Vienen otro tipo de certificaciones. Y estas certificaciones ya no son solamente qué está pasando con el medio ambiente, sino qué está pasando con la inclusión, qué está pasando con este tema de con nosotros como sociedad, defendemos o no defendemos X o Y cosa. Y ahí vienen cosas, se vienen cosas. Y estas cosas hay que atenderlas. Yo creo que podríamos pensar que eso no es para nosotros, pero creo que cometemos un error. Creo que descuidamos algo que está pasando por ahí en el mundo, y yo solo quiero, a modo de epílogo, llamarles o lanzarles un mensaje de cuidado, vienen cosas. Y si quieren, más bien, en lugar de quedarnos con lo que esta autora de las nuevas reglas de los negocios, las 6 nuevas reglas de los negocios, yo lo he leído varias veces, he estudiado las reglas, no me parece, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Hay un libro interesantísimo, este libro sí me parece interesantísimo, y que de alguna manera este profesor, Michael Sandel, es el profesor de filosofía política en este momento más famoso de Harvard. Tiene un curso de filosofía política que está siempre lleno, y es un hombre que tiene las ideas relativamente bien puestas, pero donde está poniendo el centro en donde van a estar los problemas. ¿Y cuáles son los problemas que va a enfrentar la sociedad en el presente y el futuro? El tema de la justicia. Todo el problema es de justicia. ¿Es nuestra sociedad justa? ¿Lo que estamos haciendo es justo con los demás? Porque aquí vienen todos esos movimientos queriendo imponernos un montón de cosas. Queriendo imponernos que la justicia según nosotros debe ser de esta manera, por lo cual ustedes están obligados a hacer esto de esta manera. No, me parece que las cosas deberían hacerse como cada uno de nosotros cree que hay que hacerlas, y desde ese punto de vista hay un capítulo que hay que estudiar, que hay que revisar, que hay que analizar, y que tiene que ver con ese estado de bienestar y el desarrollo social que hablaba Marcel. Estamos siendo actores relevantes en el desarrollo social de nuestra sociedad. ¿Estamos ayudando realmente a construir un nuevo estado de bienestar, un Ecuador mejor? Pero, ¿qué es un Ecuador mejor? ¿Es nuestra sociedad más justa? ¿Estamos asegurándonos que a cada quien le llegue lo justo? Esa es la pregunta difícil. Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Pero ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros. Y ese es el reto que tienen ustedes desde sus empresas en la industria bananera. ¿Cómo contribuyen ustedes a ese desarrollo social? ¿Cómo contribuyen ustedes a desarrollar un Ecuador más justo en ese sentido? Ahí hay un gran capítulo, y es parte de ese sueño
de lo que Marcel siempre que va a Colombia me llega con los cuentos de lo que ha logrado la industria del café allá. Digo, fantástico, muy bien. El Ecuador, hay que hacer lo que se pueda aquí en el Ecuador, por supuesto, pero el problema es ese. ¿Qué es esa verdadera justicia? ¿Cuál es ese verdadero desarrollo? Las respuestas, creo yo, no deben venir de Austria. Las respuestas no deben venir de académicos en Estados Unidos ni de académicos en el Reino Unido. ¿De dónde tienen que venir esas respuestas? De los ciudadanos ecuatorianos. Somos nosotros los responsables de encontrar esas respuestas para nuestra sociedad. Estas respuestas no pueden venir de fuera. Entonces, yo solamente quería, a modo de epílogo, decirles, cuidado, vigilen esto, atendan esto, lean esto, infórmense de esto, pero no dejen que esto domine lo que ustedes están haciendo. Ahí hay temas que atender. Y con esto he terminado. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguien alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, con muchísimo gusto.